Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Pausa Legal, el podcast de Iusset Veritas. Mi nombre es Pedro Fernández y en este episodio de la sección Pausa Académica vamos a comentar un artículo llamado Consideraciones jurídicas en torno a las selecciones nacionales de fútbol, publicado en la edición número 32 de la revista Iusset Veritas, mismo que podrán encontrar en la descripción de este video. Para ello, contaremos con el autor del artículo, el doctor Antonio Villegas, quien nos comentará más sobre el tema y los cambios que han surgido a lo largo de los años. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. Agradezco esta oportunidad a Iusset Veritas. Me siento muy halagado y feliz de compartir mis experiencias. Gracias a usted por estar aquí, doctor. Realmente es grato para nosotros. Y bueno, ya para empezar con este video, le comentamos que nos ha llamado mucho la atención su artículo sobre las selecciones nacionales y nacionalidades. Yo quisiera iniciar este episodio realizándole una pregunta que tal vez pueda resultar un poco obvia o básica, pero en realidad tiene un gran trasfondo. ¿A qué representa realmente una selección nacional de fútbol? La Selección Nacional de Fútbol representa a una Federación Nacional de Fútbol, es decir, es el equipo representativo de la Federación Nacional de Fútbol y a través de esta Selección Nacional de Fútbol es que una asociación nacional compite en el ámbito internacional. Es bueno hacer esta precisión y es bueno recalcar que esto es en un estricto sentido jurídico. No estamos hablando de una identificación sentimental o de otra índole. Entonces, recalco, la Selección Nacional de Fútbol representa a una Federación Nacional de Fútbol en las competiciones internacionales. Muchas gracias por esta primera acotación, doctor. Y realmente es bastante pertinente mencionarlo, ¿no? Porque tal vez el sentir, la pasión, sobre todo en nuestro país, que existe una cultura del fútbol, o se dice o no se conoce sobre este tema y se menciona, la selección del Perú representa al país, ¿no? Cuando en realidad existe una federación y toda una organización detrás. Y bueno, ahora yo quisiera llevar la conversación a los protagonistas dentro de una selección nacional. Hablemos de los futbolistas. ¿Cómo es la relación entre los futbolistas con la selección nacional? ¿Se da de la misma manera que la relación que tienen con los clubes profesionales? ¿Podría explicar un poco más de ello? La relación del futbolista con la selección nacional es una relación de tipo federativo, es decir, es una obligación que el futbolista tiene hacia su federación nacional por estar inserto en el sistema del fútbol organizado. Es una obligación bastante sui generis porque en realidad la gran mayoría de futbolistas no son seleccionados para una selección de fútbol, son muy pocos. La diferencia con la relación con el club es que en el caso de los futbolistas profesionales, el futbolista juega para su club a partir de una relación de un contrato de trabajo. Y en el caso de los futbolistas aficionados, se trata de una relación civil, en que el futbolista representa a la institución, pero sin estar en la calidad de trabajador. Entonces, en concreto, siempre para recalcar la idea importante, en la relación del futbolista con la selección nacional es una de tipo federativo, no de tipo laboral. Bastante interesante lo que nos comenta, doctor. Esta relación federativa y relación laboral resultan bastante pertinentes para este tema. Habiendo leído su artículo, quería ahondar en un tema tal vez más específico y técnico. Usted mencionó nacionalidad civil y nacionalidad deportiva. ¿Podría explicarnos qué es cada uno y cuál es su diferencia? La nacionalidad civil es la nacionalidad común, es decir, aquella relación jurídica que existe entre una persona natural y un Estado, con la cual esta persona natural forma parte de la población de ese Estado. Por el contrario, la nacionalidad deportiva en el fútbol es la capacidad de representar a una federación de fútbol integrando su selección nacional. Es bueno apuntar que hasta el año 1962 la nacionalidad civil era de aplicación absoluta en el fútbol, pero años antes, en el Congreso de la FIFA de Lisboa de 1956, se decidió que a partir del año 1962, aquellos futbolistas que ya hubiesen jugado por una selección nacional en partidos oficiales ya no podían hacerlo por otra selección nacional, porque hasta ese entonces había ocurrido. Voy a dar solamente unos pequeños ejemplos. Los famosos 4 jugadores argentinos y un brasileño integraron la selección italiana que salió campeón del mundo en 1934. Algunos de estos jugadores argentinos habían jugado incluso por Argentina en la final del Mundial de 1930. Resulta bastante llamativo, doctor, lo que nos comenta.
sobre todo porque ya ha habido antecedentes y ha habido un cambio en la historia, ha marcado un precedente. Entonces, yo le pregunto si es que un jugador que ha jugado ya por una selección nacional, más adelante no podría jugar por otra, ¿verdad? ¿O existen excepciones? La regla general es que un jugador que ya jugó partidos oficiales por una selección nacional ya no lo puede hacer por otra selección nacional, pero se admiten excepciones. Primero me voy a referir al caso más sencillo, que es cuando hay una nueva federación nacional afiliada a la FIFA. Justo las tres últimas federaciones afiliadas nos sirven para explicar. Son los casos de Sudán del Sur, Kosovo y Gibraltar. Sudán del Sur es un estado recientemente independizado y reconocido por la comunidad internacional. Entonces, los jugadores que hubiesen jugado con la selección de Sudán y luego se convierten en ciudadanos de Sudán del Sur pueden jugar sin ningún problema. El caso de Kosovo es parecido, pero todavía no tiene el reconocimiento mayoritario de la comunidad internacional como un Estado soberano, pero está en ese camino. Entonces, si alguno de esos jugadores hubiese jugado por Serbia, hoy lo puede hacer por Kosovo sin ningún problema. Finalmente, el caso de Gibraltar no es un Estado soberano, es un territorio que pertenece a la comunidad británica, es dominio británico desde el siglo XVIII, con la Guerra de Sucesión Española, pero antes no tenía una federación afiliada a la FIFA. Teóricamente hablando, como ahora la tiene, si algún jugador de Gibraltar hubiese jugado por Inglaterra o por Gales, ahora podría hacerlo por su natural selección de Gibraltar. Ese es el primer caso. El segundo caso es cuando un jugador cambia de nacionalidad. En estos casos se exige que el jugador haya residido al menos 5 años en el territorio de su nuevo país, vamos a decir, o que haya nacido en el territorio de ese país, o que haya nacido uno de sus padres biológicos, o sea, no incluye a un posible padre adoptivo, o que haya nacido alguno de sus 4 abuelos. Ahí sí ya no hay una distinción entre biológico o adoptivo. Finalmente, algo que sí es bastante contundente es que aquellos jugadores que hubiesen jugado por una selección nacional en partidos oficiales durante la fase final de la Copa Mundial o en la fase final de un torneo continental, como en la Eurocopa, como en la Copa América, como en la Copa de Oro, no pueden ya jugar por otra selección, salvo en caso, ¿no?, que mencioné, de que se trate de una nueva federación afiliada. Por ejemplo, los jugadores Robert Brusinetti y Robert Jarni, famosos jugadores, jugaron por Yugoslavia en Italia 90. Y cuando se produjo la desmembración de Yugoslavia y surgió Croacia como un estado independiente, esos mismos dos jugadores, Jarni y Brusinetti, jugaron con la selección de Croacia en Francia 98. Y algo también que quiero anotar es que el actual reglamento de aplicación en los estatutos de la FIFA prevé muchas excepciones con casos muy particulares. Como decimos en el derecho, tiene que analizarse el caso de forma personalísima. Pero, aún así, puedo decir que si este cambio lo realiza antes de los 21 años, le es mucho más sencillo. El trámite dura menos y normalmente las pruebas que debe afrontar son menos. Eso sí, en todos los casos de cambio de nacionalidad, se debe probar que el cambio de nacionalidad no responde al deseo de integrar solamente la selección nacional, sino que ha surgido porque hay un vínculo que se quiere tener con el nuevo país. Por ejemplo, nuestro jugador Gianluca Lapadula, como bien decían algunos periodistas deportivos, no era un jugador italo-peruano hasta hace unos años, era solamente un jugador italiano, pero de madre peruana. Como sabemos, en nuestra Constitución también son peruanos por nacimiento los nacidos en el extranjero de padre o madre peruana, pero inscritos en el registro civil consular, lo que no había ocurrido con Gianluca Lapadula. Pero Lapadula tenía su madre que era peruana. Entonces, y como no había jugado partidos oficiales por Italia, solamente amistosos, su cambio de federación, por decirlo así, fue bastante sencillo. Su madre era peruana, no necesitaba residir 5 años de forma ininterrumpida en el Perú y pudo integrar nuestra selección y, como sabemos, no generó ningún perjuicio para la Federación Peruana de Fútbol, por lo contrario. Muchas gracias nuevamente por su respuesta y para poder acercarnos un poco, ¿no?, de la teoría a lo que estamos más familiarizados, como es el tema de Lapadula, que ha pasado hace no mucho. Recién recuerdo que en el 2020 fue su primer partido oficial con la selección peruana, a pesar de que antes, en el 2015, 2016, Ricardo Gareca quiso traerla a la selección. Pero bueno, al final se dio en 2020. Y doctor, aquí hablando en este episodio, me ha surgido la duda
de un caso específico sobre el fútbol de menores, porque también sabemos que las selecciones nacionales tienen diferentes categorías. La más conocida, por ejemplo, en la que se juega la Copa América, el Mundial y diferentes campeonatos, es la categoría de las selecciones mayores. Sin embargo, también existe la sub-20, la sub-18, incluso nuestro país va a ser sede del Mundial sub-17. Entonces, existe un caso específico sobre un futbolista de Alianza Lima llamado Sebastián Pineo. Él tiene la nacionalidad chilena y la nacionalidad peruana. Ha sido convocado por las dos, tanto para entrenamientos, microciclos. Sin embargo, en los juegos oficiales de las selecciones menores, al parecer este futbolista ha elegido a la selección chilena, participando en campeonatos no de selecciones mayores, sino de selecciones sub-20. Aquí en este caso, ¿aplica lo que usted ha mencionado o todavía puede jugar, por ejemplo, si es que él quisiera en el futuro jugar por la selección peruana en categoría de mayores? La regla que establece que no debe haber jugado en partidos oficiales incluye a las selecciones juveniles. Usted me dice que tiene doble nacionalidad chilena y peruana. Bueno, mientras no juegue un partido oficial, puede finalmente optar por la nacionalidad peruana y jugar por la selección peruana. Porque ahora esa selección sub-20 chilena está pues teniendo partidos amistosos, porque partidos oficiales son los del Campeonato Sudamericano, clasificatorio del Mundial de la categoría y obviamente el Mundial de la categoría. Mientras no juegue un partido oficial, por ejemplo, podría esperar unos años y jugar con la selección nacional adulta o incluso sub-20 en el Sudamericano próximo. Lo que sí debe quedar claro es que si llega a jugar partidos oficiales con la selección sub-20 de Chile, entonces, si después quiere jugar por la selección absoluta del Perú, sí tendrá que iniciar su trámite de cambio de federación, de cambio de nacionalidad deportiva. Pero será un trámite relativamente sencillo porque tiene ya la nacionalidad, o sea, no es que recién la ha adquirido, sino que ya tiene la nacionalidad peruana y es menor de 21 años. Como decía, el trámite y las pruebas son menos rigurosos. Claro, realmente agradezco que pueda aclararnos este tema, porque no solamente es el caso de este futbolista, también ahora como ha surgido con el tema de la Padula, los temas de scouting han salido a la luz y ha sido bastante llamativo, incluso se ha mencionado sobre futbolistas que tienen madre o padre peruanos, pero que ya han jugado incluso en selecciones juveniles, pero se habla de que pueden ser seleccionables, ¿no? Incluso en el futuro. No solamente como el caso de la Padula, sino también como el caso de Santiago Ormeño o Gabriel Costa. Entonces, nuevamente le agradezco por haber respondido. Ya a un modo de cierre para culminar esta entrevista, yo quisiera preguntarle qué recomendaciones les podría dar a todas aquellas personas interesadas en su artículo o en este tema en específico. Bueno, con mucho gusto. Para las personas interesadas en el derecho deportivo en general, porque este tema de la nacionalidad deportiva es solamente un capítulo, yo les recomiendo leer las fuentes del derecho deportivo, principalmente las normas y reglamentos de la FIFA, de la Federación Peruana de Fútbol, del Tribunal Arbitral del Deporte y de otras instituciones deportivas. Y también la jurisprudencia de sus órganos de justicia. ¿Y por qué no también la jurisprudencia? Porque hay algunas cosas que no prevé la norma, pero que la jurisprudencia sí resuelve. Otra recomendación que hago entonces es conocer el idioma inglés. El español es por connivencia el francés, idioma oficial de la FIFA, y también habla del Tribunal Arbitral del Deporte. Sin embargo, la mayor cantidad de jurisprudencia y de documentos está en inglés. Cuando dos partes son de idiomas distintos, el proceso se lleva en inglés. Aún así, sus idiomas pueden ser parecidos. Por ejemplo, un club peruano contra un club brasileño. Leer las fuentes, especialmente las normas y la jurisprudencia, saber inglés y también leer la doctrina, ¿no? Y enterarse de la doctrina, no solamente leer. Por ejemplo, como ahora, consultar podcasts, ver videos tutoriales, ver documentales, leer libros sobre derecho deportivo, leer revistas sobre derecho deportivo en internet o en tradicional emisión impresa, porque ahí hay artículos interesantes, pero principalmente las dos fuentes objetivas, la norma y la jurisprudencia. Y siempre seguir el fútbol, pero es una recomendación que, digamos, para los aficionados al fútbol es lo más natural seguir el fútbol, ¿no? Porque así como usted, una persona que está muy aficionada al fútbol, tiene a la mano, pues, muchos casos de la vida real, del fútbol real, que se da en el día a día. Entonces, le es fácil comprender la norma, le es fácil aplicar la jurisprudencia. Este caso también podría ser
o a este caso no podría ser por esta pequeña diferencia. Seguir siempre el fútbol, transmisiones deportivas, lectura de prensa deportiva, y no se preocupen, todo se hace de una forma jovial, alegre, y uno va aprendiendo y conociendo mucho más, casi sin esforzarse, con un gran disfrute, porque el derecho deportivo es una especialidad muy bonita y muy interesante. Nuevamente le reitero el agradecimiento por aquí compartirnos su experiencia, su conocimiento. Realmente es de mucho aporte, sobre todo por algo que usted comentaba, que del derecho deportivo no se conoce mucho, no se ahonda mucho y está relacionado a temas que en nuestra cultura son bastante frecuentes, como es el tema del fútbol. Entonces, yo realmente le agradezco, doctor, por su participación en este episodio y muchas gracias a ustedes, nuestra estimada audiencia, por escucharnos en este nuevo episodio de Pausa Legal. No olviden que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, YouTube e Instagram como @pausalegal. Si desean más contenido jurídico, pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como @UsetVeritas. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.